Ahí está el tiro ahí, la controladora. No, la moderadora. Eso, está moderando, llamándonos al Esa orden. es la pregunta del millón, Pamela. Excelente, Ahí, excelente. ¿viste? Sí, pero es que déjenla para más adelante. Sí, vámonos, está bien. Ya, JP, ahora ya estamos. Ya. Sí, yo estoy listo. Por favor, de nuevo, reitero la solicitud de silenciar micrófonos para empezar. Muy buenas noches a todos. Qué lindo día para estar con Jaime Baza. 60 días para el gran día histórico, plebiscito. Y hoy se da el puntapié inicial a la campaña por el apruebo y la convención constitucional. Nos acompaña Jaime Baza, abogado constitucionalista, además doctor en Derecho y docente de la Universidad de Valparaíso. Va a exponer un ratito sobre su tema, que nosotros tanto necesitamos saber y aprender para llegar a la gran fecha informados con todas las herramientas necesarias para cambiar este país y la constitución que nos mantiene un poco estancados sin poder transformar hacia el Chile que queremos. Les reitero lo mismo que comentaba hace un rato, por favor las preguntas, manifiesten quienes quieren preguntar a través del chat y cuando se parta el tiempo de preguntas vamos a ir solicitando que las hagan. Ahora Jaime te dejo la palabra. Ya. Bueno, muchas gracias, amigues, por invitarme. Bueno, lo estábamos un poco comentando antes de empezar, efectivamente son tiempos súper intensos. Yo creo que puede que no tengamos plena conciencia de lo importante que es el momento histórico que estamos viviendo. Hoy día en la tarde estaba mirando algunos reportajes, estaba buscando algo de ñoño y me puse a mirar reportajes a propósito de los últimos años de Pinochet, los últimos años de vida de Pinochet. A propósito del socialdemócrata, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y ese fue un trance histórico importante, ¿cierto? Desde que asume como senador en el año 98 hasta que se muere, en el 2006, con la detención en Londres y qué sé yo. Y así como esos fueron los últimos años de vida de Pinochet, yo creo que estamos viviendo los últimos años del proyecto político de la dictadura de Pinochet. Y que tengamos la posibilidad de participar de un proceso constituyente como este, con las limitaciones que tiene y que evidentemente va a tener, debiera de alguna manera tocar toda esa fibra, ¿verdad?, de compromiso y responsabilidad republicana, y tratar de participar de este proceso de la manera más seria y responsable posible. Por eso les comentaba un poco al principio que estoy aceptando prácticamente todas las invitaciones que caben dentro del horario de la semana, porque me parece que es muy, muy, muy trascendente lo que está pasando. Y vamos a hablar de esto, de este proceso histórico durante los próximos 20, 30, 40 años. Y lo estamos viviendo. Entonces, bueno, eso como contexto. Como contexto, como una invitación a que le tomemos el peso efectivamente a lo que está ocurriendo. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña presentación inicial de, no sé, unos 10 minutos o 15 quizás por ahí, básicamente con la idea de responder 3 o 4 afirmaciones que se han lanzado en estos últimos meses en torno al proceso constituyente y que a mí me parece importante abordar para explicar en qué sentido la nueva constitución es importante, en qué sentido la nueva constitución es necesaria, y a qué responde finalmente la demanda por una nueva constitución. En torno a la idea de nueva constitución se ha dicho que no es necesario reformar la constitución, no es necesario una nueva constitución, porque esta ya tiene, no sé, decenas de reformas. Entonces, ¿para qué una nueva constitución si esta ya no es la constitución original, si esta
tiene las reformas del año 89, si tiene las reformas del año 2005. Hay gente que incluso habla de la constitución de Ricardo Lagos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una primera pregunta que me gustaría de alguna manera despejar en esta introducción, y es hacerse cargo de esa suerte de cuña, ¿verdad? La constitución ya no es la constitución original, tiene muchas reformas, por lo tanto no es necesario cambiarla. También se ha dicho que la constitución es una cuestión que solo le importa a los políticos, ¿verdad? Como si en la constitución solo hubiese normas que se vinculan con el ejercicio del poder en las instituciones del Estado, ¿verdad? Y eso también lo hemos escuchado muchas veces de un tono más bien despectivo, en el sentido de estos temas que no le importan a la gente, ¿verdad? Son cuestiones de los políticos que quieren más poder, etcétera, etcétera. Y esa idea también me interesa despejarla. En tercer lugar, también se ha afirmado que la Constitución no afecta a las personas, ¿verdad? Que aquí no están los problemas reales de la gente. Esa tristemente célebre frase, ¿verdad?, que se acuñó durante la campaña presidencial del año 99, donde Ricardo Lagos le ganó por tan poco a Joaquín Lavín, ¿cierto? Dos socialdemócratas compitiendo por la presidencia de la República del año 99. Y en cuarto lugar, se ha dicho también que esta demanda constituyente es una demanda inventada, ¿verdad? Que no estaba presente en el estallido, que el estallido era por otras cosas, y que esta en realidad es un invento de algún grupo de iluminados, qué sé yo, en el Parlamento o en las universidades, ¿verdad? Que aprovecharon la coyuntura para meter la demanda constituyente, pero que en realidad esta es una demanda que no le importa a nadie. Para responder a esas cuatro preguntas, que la Constitución tiene 1000 reformas, que solo le importa a los políticos, que no afecta a las personas y que no estaba dentro del eje central del estallido, para contestar esas cuatro preguntas, yo quisiera plantear un tema que es un poco teórico, ¿cierto? Un poco de teoría constitucional, pero también un poco pero también un poco político, ¿verdad? Y es que las constituciones, por regla general, cumplen dos funciones, ¿cierto? Las constituciones son normas jurídicas, ¿cierto? Tienen algo de derecho, pero también son algo así como un pacto político, ¿verdad? También tienen una dimensión política. De hecho, se llama Constitución Política, ¿verdad? Ese es el apellido de la Constitución. No es el código de no sé qué, no, es la Constitución Política. Y el hecho de que sea una Constitución Política, en simple, significa que estamos hablando de un conjunto de normas, ¿verdad?, que regulan el ejercicio del poder. Una serie de normas jurídicas, una serie de normas de derecho que le dan una forma, hola Juan, bienvenido, que le dan una forma determinada al ejercicio del poder político, ¿ya? Y esa forma de pensar la Constitución, que está presente en este discurso crítico, ¿verdad?, de que esto solo le importa a los políticos, que a la gente no le importa, y qué sé yo, concibe la idea de Constitución como si estuviese regulando el ejercicio del poder en el Estado solamente, ¿vale? Como si la Constitución solo regulara el ejercicio del poder en el Estado. ¿La Constitución regula el ejercicio del poder en el Estado? Sí. En el Tribunal Constitucional, en el Presidente de la República, en el Parlamento, Congreso Nacional, ¿verdad?, Senado, Cámara de Diputadas y Diputados, ahí se ejerce poder político evidentemente. Pero no se ejerce poder político solo en el Estado. También se ejerce poder político fuera del Estado, ¿cierto? También se ejerce poder político en las relaciones entre las personas, entre nosotras. Aquí también hay relaciones de poder. Las relaciones de poder no se agotan en las relaciones entre el presidente y, qué sé yo, el presidente del Senado, o entre el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional, o entre gobierno y oposición. También hay relaciones de poder que atraviesan las relaciones que nosotras protagonizamos, que las personas comunes y corrientes, como nosotras, protagonizamos. Y las normas jurídicas que le dan forma
a esas relaciones de poder están en la Constitución. Son los derechos fundamentales. Cuando una Constitución regula, protege, por ejemplo, el derecho al trabajo y protege mucho el derecho al trabajo, la relación de poder en la que participa el trabajador tiene unas características determinadas. Si la Constitución protege poco el derecho al trabajo, la relación de poder en la cual participa el trabajador o la trabajadora es distinta, tiene otras características. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la regulación de la salud, ¿verdad? Una protección constitucional de la salud pública fuerte configura relaciones de poder, configura formas de vida determinadas. La vida que se lleva adelante día a día con un sistema de salud público sólido, fuerte y bien financiado es muy distinta a la vida que se lleva cuando el sistema de público de salud es penca. Son vidas totalmente distintas. Y las personas que participamos de esas vidas, protagonizamos, Jimena, buenas noches, ¿cómo está? Protagonizamos relaciones marcadas por mayor o menor libertad, mayor o menor dominación, mayor o menor subordinación, mayor o menor emancipación. Son formas de vida distintas, son relaciones sociales distintas, y en esas relaciones sociales se juega poder político. Por ejemplo, una constitución que no garantiza la efectiva igualdad ante la ley entre hombres y mujeres contribuye a trabar una relación social entre hombres y mujeres donde el poder político está desbalanceado, favoreciendo muy radicalmente al hombre en desmedro de la mujer. Y ahí se ejerce poder, ¿verdad? No es el tipo de poder que ejerce a lo mejor el presidente de la República, pero se ejerce un poder político, donde hay una persona que tiene libertad para llevar adelante su plan de vida y otra que no lo tiene. Y otra que arriesga la vida, arriesga su libertad sexual, arriesga su indemnidad. Y la otra persona no arriesga lo mismo. Son formas de vida distintas, que están mediadas por relaciones de poder, de qué es lo que puede efectivamente hacer uno, cuál es el espacio de libertad, de autonomía, de emancipación, o por el contrario, cuál es el grado de sometimiento al que las personas estamos sometidas. Y eso está en la Constitución. Y no solo está en la Constitución, porque está, sino que además está en la Constitución desde el año 80. Se dice que la Constitución tiene 800 reformas. Es verdad. Tiene 47 leyes de reforma al texto, que si uno cuenta las reformas particulares son más de 250. Mire lo que estoy diciendo. Un texto que tiene 140 artículos tiene 250 reformas. ¿Cuántas de esas reformas afectan el catálogo de derechos fundamentales? 3, 4. Hay una reforma por ahí en la protección de la honra y la vida privada, en el 19 número 4. Hay una reforma por ahí en materia de gratuidad en la educación media y preescolar, en el 19 número 10. Hay una reforma por ahí en materia de libertad de expresión, ¿verdad? Porque el texto original tenía contemplado un mecanismo de censura previa. Y algo más que se me escapa. Salud, trabajo, seguridad social, educación, medio ambiente, agua, son exactamente como se redactaron en 1980. Ese texto que hoy día está vigente es exactamente el texto que se aprobó en septiembre de 1980. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Significa que por un lado es verdad que la Constitución tiene un montón de reformas,
pero también significa que hay una dimensión de la Constitución que está inalterada desde el 80 y que es fundamental para configurar la vida cotidiana que las personas comunes y corrientes como nosotras llevamos adelante cada día. Porque esos son los problemas reales de la gente. Salud, trabajo, vivienda, seguridad social, educación, esos son nuestros problemas. Los problemas que tiene la gente que necesita trabajar para vivir son esos. Claro, también tenemos derecho a la libertad de expresión, ciertamente. También tenemos derecho de propiedad, ciertamente. También tenemos derecho, qué sé yo, al debido proceso, ciertamente. Pero personas como nosotras que vivimos de nuestro trabajo necesitamos además la garantía universal de ciertos derechos que generan condiciones mínimas, condiciones compartidas de convivencia social y democrática, que son las dimensiones de nuestra vida que le dan forma a nuestra vida. Trabajo, vivienda, educación, salud y seguridad social. Entonces, no es verdad que la Constitución sea algo que solo le afecta a los políticos, porque la Constitución regula el ejercicio del poder en el Estado, donde están los políticos, sí, pero la Constitución también regula el ejercicio del poder en la sociedad, donde estamos nosotras, las personas comunes y corrientes. No es verdad, por tanto, que la Constitución no afecta a las personas. El texto de la Constitución es uno de los mecanismos más efectivos a los cuales recurrió la dictadura para consolidar su proyecto de ingeniería social y para conservar ese proyecto de ingeniería social. Y ese proyecto que se protege con el binominal, que se protegía con los senadores designados, que se protegía con, qué sé yo, las leyes orgánicas constitucionales, bueno, todavía, ese proyecto está diseñado en el sistema de derechos fundamentales. Porque, perdónenme, pero el sistema escolar y el sistema universitario es un espacio social, es un espacio vital que configura un determinado tipo de sociedad. No es un espacio de integración para empezar a conversar, es un espacio de segregación. Entonces uno tendría que preguntarse, ¿queremos que la escuela, que el colegio sea un espacio de segregación social? Porque el 80 nadie nos preguntó. El 81 cuando se aprobó la ley de educación nadie nos preguntó. Cuando se cercenó la Universidad de Chile, nadie nos preguntó. Nadie nos preguntó. Entonces, ¿queremos que la educación sea el espacio de segregación social que es hoy día? Bueno, eso está definido, no con estas palabras, evidentemente, a partir de las opciones políticas que están redactadas en la Constitución. ¿Queremos un sistema de seguridad social de capitalización individual, donde cada uno se rasca con sus propias uñas? Pucha, la discusión del 10% no apoya mucho esta reflexión, ¿verdad? Porque ahora estamos todos muy contentos con que la idea, con la idea de que la plata es mía, ¿verdad? Pero no tenemos idea cuáles van a ser nuestras condiciones de jubilación. Yo espero jubilar en unos 30 años más o menos, no, menos en realidad. Cuando uno empieza a sacar la cuenta, bueno, en fin. Yo espero jubilar en menos de 30 años más. Y no tengo idea qué va a pasar con mi plata. Las AFP van a existir, van a tener plata, mi plata va a estar ahí, se va a quebrar la bolsa de nuevo, ¿verdad? Como se quebró el año 29 y vamos a perder todos los ahorros, ¿qué va a pasar? No tengo idea qué va a pasar. Si a mí me preguntaran, a mí personalmente me preguntaran, yo preferiría trabajar para contribuir a que les paguen las pensiones a las personas que están jubiladas hoy día, bajo la promesa de que cuando yo jubile, alguien contribuirá a pagar mis pensiones. Bueno, tengamos esa discusión, tengamos esa discusión. ¿No queremos un sistema de reparto solidario? Vale, no lo tengamos, pero discutámoslo. Porque esa opción del sistema de seguridad social, de capitalización individual, está en la Constitución. Entonces, ¿la Constitución se pronuncia o no se pronuncia sobre nuestros problemas? Fíjense que hay derechos importantes
que están reconocidos en los tratados internacionales que no están en la Constitución, como por ejemplo el derecho a la vivienda. Y nosotros tenemos súper normalizada la idea de que es común, de que está bien que las casas sean caras, que pagar por una vivienda sea caro. Y es caro porque hay un mercado brutal en el uso del suelo. El mercado sobre el uso del suelo es terrible, es terrible. Pero además hay un mercado sobre la licitación de construcciones de vivienda en general, vivienda social o no. Ese mercado también es brutal. Pero después hay un mercado de acceso al crédito, que también es brutal. Y toda esa weá, perdón, todo ese sistema lo financiamos nosotras, las personas que trabajamos todos los días. Entonces nosotros estamos financiando un sistema que mercantiliza el uso del suelo, sin mirar intereses comunes, sin pensar que la región metropolitana se está quedando, o sea, que la zona urbana de Santiago, por ejemplo, perdió prácticamente toda su tierra cultivable, ¿verdad? Etcétera, etcétera, sin pensar en la construcción de asentamientos urbanos que permitan integrar a la sociedad, sin pensar en el beneficio que se está llevando la banca, por ejemplo, con nuestros ahorros, con nuestros créditos, con el aval del Estado en muchos casos. Nadie nos preguntó. Nadie nos preguntó. Y la vivienda es un derecho humano que está reconocido en tratados internacionales y que ni siquiera está en la Constitución. Ni siquiera está en la Constitución. Entonces, como no está en la Constitución, lo que termina pasando es que las políticas públicas que se desarrollan en materia de vivienda son neoliberales, súper mercantilizadas, con el mercado metido en la tierra, en la vivienda y en el crédito, y no tenemos nada que decir. ¿Por qué no tenemos nada que decir? Porque el límite a esa implementación de política pública debiera estar en el derecho fundamental a la vivienda consagrado en la Constitución. Y no está en la Constitución. Entonces estamos en pelota. Entonces, ¿se trata o no se trata de problemas que afectan nuestra vida cotidiana? Claro que sí. Claro que sí. ¿Para qué vamos a hablar de la salud? Bueno, ya algo comentaba de la salud. El agua. Yo vivo aquí en la región de Valparaíso, en Viña del Mar. Buenas noches, Alejandro. Aquí en la región, esta región se está convirtiendo ya hace rato que es la frontera de la desertificación. Hace rato. Y hay sectores súper importantes, poblados, ¿verdad?, que no tienen agua. No tienen agua potable, no tienen agua de riego. Y se da la paradoja extraña, bueno, extraña entre comillas, de que el agua es declarado un bien público en el Código Civil desde 1855. Hola Elena, ¿cómo está? Desde 1855. Es un bien público en el Código de Aguas, pero como la Constitución declara que sobre las aguas hay propiedad privada sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, lo que termina pasando es lo siguiente. Cáchense lo que pasa. El agua es pública. El Estado le entrega gratuitamente el agua a ciertas empresas, ¿verdad? Y constituye lo que se llama derechos de aprovechamiento de aguas. Como esos derechos de aprovechamiento de aguas ahora están en propiedad, la empresa lo puede vender, a pesar de que el Estado le constituyó el agua gratuitamente. Si el Estado quiere recuperar esa agua, la tiene que expropiar. Y en aquellos sectores en los cuales no hay agua, como en Petorca, el Estado tiene que comprar agua. Tiene que comprar el agua que había entregado gratuitamente. Bueno, eso no parece, a mí al menos, no me parece razonable. Si queremos ese sistema, vale, está bien, pero por lo menos discutámoslo. Por lo menos discutámoslo. Porque efectivamente, es verdad lo que dice Valeria, es cierto, es surrealista. Y ocurre en un montón de ámbitos. Si queremos un sistema de agua privada, bueno, está bien, yo seré minoría y me comeré la derrota. Pero yo creo que hay buenas razones para pensar, que el agua tiene que ser un bien público y deberíamos garantizar el derecho humano al agua. Bueno,
todas esas cuestiones las estoy diciendo como ejemplos para dar cuenta de que, si bien la Constitución tiene un montón de reformas, el núcleo social de la Constitución nos ha tocado desde el 80. Si bien hay una dimensión de la Constitución que importa mucho al tipo de trabajo que hacen los políticos, hay otra dimensión de la Constitución que nos importa mucho a nosotras, las personas comunes y corrientes. Por lo tanto, no es verdad que la Constitución no afecte a las personas. Y por lo tanto, tampoco es verdad que la Constitución no haya estado presente en el estallido. Lo que hay detrás del estallido, y con esto termino porque ya acabo de cachar que llevo como 20 minutos hablando, lo que hay detrás del estallido, se ha dicho muchas veces, es la explosión contra la acumulación del malestar. Podemos hablarlo con más detalle, con más detalle durante la jornada, pero ese malestar social yo creo que cumple una función súper importante, porque en realidad, el problema no es el malestar. El malestar social no es un problema, es un síntoma. Es un síntoma. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que hay detrás del malestar? ¿Qué es lo que causa el malestar? Y yo tengo, exactamente como dice Naro, el malvivir, yo tengo la impresión de que lo que hay detrás del malestar es el abuso de poder. Abuso de poder que se materializa, que se produce, se origina, porque hay una concentración del poder. Y esa concentración del poder responde a la forma como la Constitución regula el ejercicio del poder en el trabajo, en la vivienda, en la salud, en la educación. Son todos los espacios vitales que le dan forma a nuestra vida cotidiana, en los cuales nosotras, las personas comunes y corrientes, estamos permanentemente sometidas al abuso. ¿Por qué? Porque la institución o el sujeto con el cual nosotros nos relacionamos tiene tanto poder que da lo mismo lo que nosotros hagamos. Nunca le vamos a ganar a la FP, nunca le vamos a ganar a la compañía de agua, nunca le vamos a ganar a la compañía de electricidad, nunca le vamos a ganar a la universidad que nos cobra los pagarés, etc. Entonces, eso es lo que quiero proyectar. ¿Hay malestar social? Sí, pero el malestar social es el síntoma. Hay un problema detrás, ¿verdad? Y el problema que hay detrás es la acumulación del poder. Por eso es tan interesante entender qué significa, desde esta perspectiva, nueva constitución. Porque nueva constitución no es un texto jurídico mejor redactado. Nueva constitución es una nueva estructura de poder social. Nuevas relaciones de poder para personas comunes y corrientes como nosotras, ¿verdad? Y eso habrá que verlo cómo se configura jurídicamente, ¿verdad? Elena decía en el chat, un Estado social de derecho, hay que recurrir eventualmente a mecanismos de participación directa que permitan controlar el ejercicio del poder. Habrá que ver qué derechos no están en la Constitución y debieran estar. Hay que ver qué derechos están en la Constitución pero están mal regulados y a lo mejor hay que protegerlos de mejor manera o explicitar quizás de mejor manera el papel que le corresponde al Estado, en fin. Pero con esta pequeña introducción quiero poner un poco de relieve eso, ¿verdad? La Constitución es importante, no nos va a solucionar todos los problemas de la noche a la mañana, evidentemente, este va a ser un proceso largo, pero no cambiar la Constitución va a impedir que podamos enfrentar estos problemas. La Constitución actual es parte del problema, cambiarla es parte de la solución. Y de una solución que nos afecta a nosotras, ¿verdad? Directamente. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí, la presentación inicial. Pues claro, podría estar hablando aquí hasta mañana porque esto me gusta y me apasiona un poco, pero yo creo que es importante que conversemos, que nos escuchemos también entre todas y todos. Y nada, yo estoy aquí súper disponible, Pamela, a la dinámica que ustedes quieran implementar. ¿Ah? Si quieren pregunta y respuesta o juntamos 3 o 4 preguntas, como ustedes quieran. ¿Ah? Muchas gracias, muchas Jaime. gracias. De verdad, gracias porque yo creo que diste en el clavo a resaltar la importancia que tiene el proceso.
hacer como el ejercicio de darnos cuenta de que más allá de lo político está todo lo social, y todo lo social está entrelazado a lo político. Generalmente existe un rechazo a la política, pero ahí es cuando nos damos cuenta de que política es todo, finalmente. Finalmente todo el progreso está relacionado con la política. Así es que ahora les pido que vayan señalando a través del chat quienes quieren hacer preguntas, y también me van a llegar preguntas desde YouTube. La gente que está viendo vía streaming, acá me llega una de... Espérenme un segundo. De YouTube, Claudia Loyola pregunta si existe algún otro país con una constitución como la de Chile, y si es así, también es una sociedad desigual. Yo creo que se refiere como una constitución hecha en dictadura, un proceso totalmente ilegítimo. Yo creo que por ahí va la pregunta de Claudia. Mira, es una pregunta súper interesante porque me permite, creo yo, poner de relieve una cuestión como de la historia de las constituciones que también es importante. Las constituciones también han sido utilizadas muy recurrentemente en la historia de Occidente, sobre todo, como mecanismos para hacer frente a grandes crisis institucionales. El siglo XX, para no ir tan lejos, está lleno de ejemplos, lleno. Por ejemplo, los países que protagonizaron la Segunda Guerra Mundial redactaron constituciones en la década del 40. Francia, Alemania e Italia. Los países europeos que salieron de las dictaduras durante la década del 70, Portugal, España y Grecia, redactaron constituciones para hacer frente al nuevo ciclo político. Los países que se sacudieron del yugo del colonialismo en África y en parte de Asia, redactaron constituciones para deshacerse de las instituciones que venían lastrando, ¿verdad?, de periodos históricos oscuros, y darse a sí mismos, a sí mismas, una institucionalidad que les permitiera enfrentar los desafíos que la nueva sociedad estaba demandando. Los países de América Latina, cuando terminaron sus dictaduras durante la década del 80, redactaron constituciones. Brasil el 88, Colombia el 91, qué sé yo. Menos Chile. Menos Chile, de todos los países. Bueno, a lo mejor por ahí alguno se me escapa y yo no lo sé, está bien. Pero de todos los países que han pasado trances históricos potentes, así como este, y que tienen nuestro sistema jurídico cambiaron sus constituciones. Chile es el único país del mundo que todavía tiene la constitución redactada en dictadura. Y claro, es verdad que tiene varias reformas, sí, pero todavía tiene las leyes orgánicas constitucionales, todavía tiene un superpresidente, todavía tiene un super tribunal constitucional, y todavía están nuestros derechos fundamentales por los suelos, mercantilizados, neoliberales, como decía alguien por ahí en el chat recién. Entonces yo creo que por ahí iría mi respuesta, Pamela. Si es que esa era la pregunta, si la pregunta era otra, contesto de nuevo, no pasa nada. No, yo creo que esa era. Ahora, Verónica Ormazábal, de MIT, también quería preguntar. Sí, hola, ¿me escuchan, cierto? Sí, mira, Sí. buenas noches a todos y a todas. Lo primero que quería contar era que estoy leyendo el libro que se llama Chile decide por una nueva constitución y quería recomendarlo. Está escrito por Jaime Baza, ¿ah? Y es un libro, la verdad, notable para entrar a entender de qué se trata todo esto. Y en el libro encontré una referencia que indica tres constituciones como elemento importante para tener como referencia las constituciones que hemos tenido, la de 1833, la del 25 y la del 80, y dice cómo fue generada, logro entender que fue generada desde una élite también y un conjunto reducido de personas. Y nombra que, indica en el libro que esta posibilidad que tenemos de escribir esta nueva constitución
de alguna manera, y quiero creerlo así, va a tener un carácter épico, porque va a ser distinta a cómo se generaron todas las anteriores. ¿Es así? Gracias, Verónica. Yo quiero creer que es así. ¿Ah? Yo creo que también tenemos margen para elegir si nos metemos en este proceso con ganas, con esperanza o con la frustración que con justa razón hemos adquirido, ¿verdad?, en los últimos 40 años. Eh, a pesar de todas las dificultades que tiene este proceso, a pesar de los problemas que hay con el acuerdo del 15 de noviembre, que seguramente algo va a salir por ahí de las preguntas, a pesar de las dificultades que hay con la ley de reforma constitucional de diciembre, ¿verdad?, que establece el mecanismo y la constitución, la convención, etcétera, a pesar de todo eso, las condiciones que tenemos hoy día para constituir son probablemente las mejores que hemos tenido en la historia. Eh, y con esto no quiero decir que sean perfectas, ¿verdad? Porque llegar hasta aquí, no sé, ¿a cuánto estamos? 24 de agosto o por ahí, no sé, 26 de agosto, 26. Llegar hasta aquí ha sido súper difícil, ha sido muy doloroso, ha costado vidas humanas, ha costado violaciones, ha costado ataques sexuales, ha costado mutilaciones, ha costado violencia política. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Pero así todo, estas condiciones no son las condiciones de la guerra civil de 1829, que fue la que permitió que los conservadores redactaran la Constitución de 1833 después de la batalla del Ircay. Son condiciones difíciles, pero son mejores que las condiciones que hubo después del golpe de Estado de enero de 1925, que fue el que le permitió a Arturo Alessandri redactar la Constitución de ese año. Son difíciles las condiciones actuales, pero son mejores que las que tuvimos en la década del 70, donde el golpe de Estado del 73 es lo que hace posible la redacción de la Constitución del 80. Y son mejores también que las condiciones que tuvimos el año 89, ¿cierto?, en esas reformas que se hicieron después del plebiscito del 88, y son mejores también que las condiciones que había el año 2005, porque hoy día no tenemos el nivel de violencia política de 1829, de 1925 o de 1973. Pero además tenemos mejores condiciones de participación de las que tuvimos el 2005, el 89 y en cualquiera de los momentos de reformas constitucionales anteriores. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, y esto yo creo que uno lo puede demostrar poniendo algunos ejemplos, ¿verdad?, de lo que ha sido el proceso a partir de octubre. Porque las condiciones que tenemos para el proceso constituyente hoy día no son las condiciones del acuerdo del 15 de noviembre. No son las condiciones de la reforma constitucional del 2000, de diciembre. Las condiciones que tenemos hoy día suponen una convención mixta, perdón, paritaria, supone una convención paritaria, o sea, la primera constituyente paritaria de la historia del mundo va a ser esta. Y eso no lo consiguió el Congreso negociando con la UDI y los partidos políticos, eso lo conseguimos nosotras, las personas comunes y corrientes, presionando en la calle. Nosotras conseguimos eso. Va a ser una constituyente con escaños reservados para los pueblos originarios. Y eso lo conseguimos nosotros. Va a ser una constituyente con financiamiento electoral público para militantes y para independientes. Eso lo conseguimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Las condiciones históricas hoy día son favorables. No son las mejores, pero son favorables. Tenemos la posibilidad de aprender de la experiencia política que significó la revuelta popular de octubre, la recuperación de los espacios de diálogo, no solamente la calle, las asambleas, los cabildos, los distintos encuentros presenciales que tuvimos en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y que hemos seguido teniendo después de la pandemia. Hay 70 personas conectadas un día miércoles 20 a las 9 de la noche. 70 personas. Eso es caleta.
es caleta. Y eso da cuenta de que hay un nivel de movilización, hay un nivel de participación que, que nos tiene como alertas. Estamos en un muy buen nivel de participación. Y esto hay que mantenerlo en el tiempo, porque viene el plebiscito, después hay que elegir constituyentes, después hay que redactar la constitución, después hay que aprobar la constitución, después hay que redactar leyes, que probablemente vamos a tener que revisar las leyes viejas, después vamos a tener que implementar esas leyes, y la próxima generación que está esperando, ¿verdad?, que hoy día tiene 5 años, va a querer probablemente redactar su propia constitución, y nosotros vamos a tener que estar ahí también, para que ellas y ellos lo puedan hacer. Entonces, por eso creo que es tan interesante la pregunta de, bueno, ¿cómo constituir, verdad? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos hoy día? Y las condiciones de participación hoy día son muy buenas. No son óptimas, no son perfectas, obviamente. No son perfectas, porque al frente tenemos a una derecha pinochetista, dura, etc. No son perfectas, pero son buenas condiciones que han ido mejorando eh, como consecuencia de nuestra propia participación. Eso, ya no me alargo más. No te preocupes, es un agrado escuchar las explicaciones. Y aparte de las 71 personas conectadas a través de Meet, hay mucha gente conectada vía streaming, vía YouTube. Así es que también un saludo para ellos y aprovecho de leer una pregunta de YouTube de Fernando Cartes que dice: ¿a qué factores responde que la Constitución nunca se cambió y solo fue reformando, tomando en cuenta que estuvieron 4 gobiernos de centro izquierda? Mira, esto lo comentábamos ayer eh, en un programa de la radio La Base de San Antonio, creo que. Y la pregunta fue más al callo todavía, fue por las condiciones del acuerdo del año 89, que es un momento histórico que no tenemos mucha costumbre de mirar. Eh, hay algunos reportajes por ahí dando vueltas, hay algunos documentales sobre el pacto, ¿verdad?, entre lo que era la concertación de partidos por la democracia eh, y Pinochet. Y las condiciones políticas, y esto no es un juicio moral, ¿ah? Esto no es de los buenos y los malos, esto es un juicio político, en el sentido de que se tomaron ciertas decisiones, ¿verdad? Se tomaron ciertas decisiones que generaron efectos en nuestra convivencia política, social, económica, etc. Y ese juicio hay que hacerlo, para no repetir, entre otras cosas, para no repetir los mismos errores. Pero bueno, en ese pacto, en ese acuerdo, se transaron un montón de cosas, ¿verdad? Algunas de ellas las sabemos, la gran mayoría no las sabemos. Pero lo más interesante es notar, y con esto quiero contestar la pregunta que me hacían recién, lo más interesante es notar que junto con aquello que se acordó de una manera más o menos tácita, de una manera no dicha, se normalizó una determinada forma de organización social. Como que aceptamos, yo creo que aquí nosotras y nosotros también tenemos que asumir parte de nuestra responsabilidad, aceptamos un orden, ¿verdad?, heredado básicamente de la dictadura, con algunas reformas del 89, con algunas reformas que se fueron implementando durante la década del 90, ¿verdad?, etcétera, etcétera, con alguna reformita con alguna reforma del año 2005, pero en lo grueso nuestro, en lo grueso que se refiere a nuestra convivencia, a nuestra cotidianidad, eh, el diseño original se fue profundizando. El sistema de copago de la escuela no es un diseño original de la dictadura, eso sí es en democracia. El CAE, ¿cierto?, este crédito canal del Estado, que ha significado tanto dolor y tanto sufrimiento para tantas familias, no se hizo en dictadura, se hizo en democracia. Bueno, en fin, la privatización de las sanitarias no se hizo en dictadura, se hizo en democracia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hubo una cierta normalización
de la forma de convivencia social y democrática, que se fue como sedimentando, como que nos fuimos acostumbrando a que las cosas eran así. Y yo creo que en esto tiene mucha responsabilidad efectivamente la élite que llevó adelante las negociaciones con la dictadura. Eh, Tenemos de alguna manera parte de responsabilidad nosotras también, nosotros, ¿verdad? Que nos dejamos llevar por el gobierno a través del miedo, por el gobierno a través del endeudamiento, ¿verdad? Eh, Nos gustó el consumo, nos gustaron los malls, ¿verdad? Y no tiene nada de malo, esto no es los buenos contra los malos, ¿verdad? Esto es así. Y nos volcamos al consumo durante mucho tiempo, hasta que nos dimos cuenta que en realidad, no lo estamos pasando bien, que la persona al lado de la cual tanto desconfiábamos hasta este de octubre lo estaba pasando igual de mal que nosotras, y nos empezamos a encontrar con malestares compartidos, con miserias compartidas, con, qué sé yo, sensaciones de abuso compartidas. Y ahí empezó, creo yo, a gestarse una forma de entender nuestra presencia en el mundo distinta. Y ahí empieza, creo yo, esa tensión política por recuperar la participación democrática y no conformarnos solamente con la representación democrática. Porque claro, cuando la democracia se construye solo desde el pilar representativo y tus representantes te dan la espalda, cagaste. Porque no hay mecanismos de participación directa que te permitan recuperar el poder que te arrebató tu representante. Yo creo que es un poco lo que pasó. Nuestros representantes se fueron por libres, ¿verdad? Terminaron profundizando el modelo capitalista neoliberal heredado de la dictadura, eh, y nosotros nos quedamos un poco sentados en la vereda, trabajando. Bueno, igual, por eso quiero insistir, es que esto no es un juicio moral. Resistir la dictadura fue muy difícil, fue muy duro. Entonces, pucha, un poquitito de relajo en los 90 tampoco venía mal, ¿verdad? Además que también hay que acordarse, algo lo preguntaba en el chat, bueno, ¿y cuál era la alternativa? Hay que acordarse también de que Pinochet fue comandante jefe del ejército hasta el año 98, ¿verdad? Hasta el año 98. Y después fue senador, vitalicio. Entonces, y hubo ejercicios de enlace entre medio, hubo amenazas, ¿verdad? En una de las oportunidades que el presidente Elwin salió del país, el ejército se movilizó y salió a la calle. Entonces también son condiciones difíciles. Por eso yo no les quiero enjuiciar moralmente, ¿verdad? Esto no es los buenos contra los malos, no es la generación que cometió tantos errores y nosotros venimos aquí a hacer las cosas mejor. Hay contextos políticos, hay decisiones políticas. Hoy día el tránsito histórico, el trance histórico se está repitiendo. Aprendamos del pasado, ¿verdad? De las cosas buenas que se hicieron, de las cosas malas, y veamos qué tipo de efectos queremos generar ahora. Muchas gracias, Jaime. Hago un paréntesis ante la... de verdad hay mucho interés por el tema y tenemos muchas preguntas. Entonces, para que se puedan realizar todas esas preguntas, les pido que, por favor, cuando les demos la palabra, traten de acotar, resumir un poquito la pregunta para que no sea tan extensiva y así alcancemos a abarcar la mayor cantidad. Ahora pregunta Naro. Buenas noches, Jaime. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ya. Mira, sucintamente, por el mismo, el tema de la participación, que sea realmente pluralista y que de alguna manera todos nos sintamos representados en el supuesto, y espero que así sea, lleguemos a la convención constituyente. ¿Nos puedes aterrizar al lenguaje de ciudadano común y corriente el proceso post-plebiscito? Eso, gracias. El proceso que viene después del plebiscito, ¿eso? Correcto. Ya. Bueno, si gana la apruebo, va a empezar un proceso, bueno, que ya un poco empezó en realidad, eh, para preparar las elecciones de constituyentes de abril, ¿ya? Porque acuérdense que ahora en octubre votamos dos cosas distintas. Votamos apruebo, o bueno, o rechazo,
y votamos por la convención constitucional o la mixta. Entonces, si gana el apruebo, después hay que elegir a las personas que van a integrar la convención y que van a redactar la constitución. Y ahí se va a desencadenar, por lo tanto, un proceso político electoral bien interesante, creo yo, y bien complejo, porque en abril se eligen varios cargos. En abril hay elecciones a alcaldes y alcaldesas, hay elecciones al Consejo Municipal, hay elecciones en los gobiernos regionales. Por primera vez en la historia vamos a elegir a las y los gobernadores regionales y además al Consejo Regional. Y por si fuera poco, vamos a elegir a los integrantes de la constituyente. Entonces, va a ser un proceso y un periodo súper intenso, desde octubre básicamente hasta abril, de conformación de listas, de levantamiento de candidaturas, ¿verdad? Eh, y de deliberación, porque van a ser muchas elecciones simultáneas, ¿verdad? Muchas elecciones simultáneas. Yo creo que aquí se abre un espacio además súper interesante, porque una de las, y al tiro explico lo que viene después, ¿no? Una de las críticas más importantes que se han formulado a la elección de constituyentes es la preponderancia que tienen los partidos políticos, ¿vale? Eh, yo primero tengo que decir que me parece, en términos abstractos, me parece normal que los partidos políticos tengan cierta preponderancia, porque finalmente, como les decía al principio, en una democracia representativa, el partido político cumple una función clave. El problema es que tenemos malos partidos políticos que no están cumpliendo con esa función, ¿ya? Pero los partidos políticos igual van a tener que proveer un montón de cargos y van a tener que levantar un montón de candidaturas y no tienen tanta gente. Ese es un dato duro. No hay tanta gente. Y además sabemos que, como me dijo una compañera aquí en el Cabildo de Recreo de Viña del Mar, los cabildos llegaron para quedarse. O sea, hay un espacio de participación, se llame como se llame, hay un espacio de participación que nosotros recuperamos y que me parece muy difícil que volvamos a soltar. Entonces ahí se abre, creo yo, una suerte de obligación para los partidos políticos de generar ese espacio de articulación, de diálogo entre la política institucional, que se encuentra tan deslegitimada, pero que al mismo tiempo es tan necesaria, con la política social, de base, popular, no sé, territorial, que ha protagonizado, ¿verdad?, este ciclo histórico y que ha estado tan postergada además en los últimos 30 años. Entonces ahí yo creo que vamos a tener un proceso súper interesante de construcción articulada de listas para la constituyente conjunta entre candidaturas independientes y candidaturas de partidos políticos. Yo espero, Juan, que los partidos en formación mejoren ese dato, ese problema, ese punto. Lamentablemente, la pandemia impidió el proceso de recepción de firmas de los partidos nuevos. Entonces, muy difícil que se alcancen a constituir como partidos políticos antes del mes de enero, que es cuando empieza la campaña constituyente para abril. Bueno, y de abril en adelante vamos a elegir a los integrantes de la constituyente o convención constitucional. Van a tener máximo un año para redactar la nueva constitución. Y ese año es clave. Ese año es clave. Durante ese año, que yo creo que va a ser más o menos de mayo a mayo, ¿verdad? Porque las elecciones son el 21 de abril, entre calificación electoral, recursos, reclamos, tricel, etcétera, van a pasar algunas semanas. Probablemente la constituyente se va a instalar en mayo. De ese mayo hasta mayo del 2022 vamos a estar discutiendo la nueva constitución. Y ahí la clave nuestra, creo yo, está en mantener este nivel de movilización. De modo tal de que
exijamos una articulación entre la constituyente y las asambleas territoriales. Cosa de que lo que nosotras discutimos aquí en nuestras reuniones, ¿verdad? O en estos encuentros virtuales, pueda llegar hasta la constituyente, sea discutido, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo ideal sería, esto no está definido porque es algo que tiene que definir la constituyente misma, lo ideal sería que los constituyentes estuviesen obligados a generar estos diálogos territoriales, ¿verdad? Eso es algo que podría pasar. Depende mucho de cómo nos vaya en la elección de constituyentes. La constituyente tiene que darse a sí misma las reglas para funcionar. Pero igualmente, si eso no ocurre, nuestro desafío, creo yo, está en elegir bien a nuestras candidatas y candidatos. Ahora, una vez que se redacte la nueva constitución, la constituyente nos va a decir a nosotros, pueblo soberano, quiere, le gusta o no le gusta. Y va a haber un referéndum, ¿verdad? Donde se va a votar esa nueva constitución. Y después de eso va a venir todo el proceso de implementación de la nueva constitución, donde yo creo que vamos a tener que hacer lo que no hicimos en el 90. En el 90 heredamos todo un entramado de normas redactadas en dictadura y nunca las revisamos. Las dimos por buenas y ya está. Y yo diría que el año 2022, 2023 debiéramos abocarnos a hacer ese ejercicio de revisar las leyes heredadas de este régimen de transición, ¿verdad? Del 90 al 2022, y adecuarlas a la nueva institucionalidad. Eso es lo que más o menos va a pasar, más o menos. Más o menos. Roberto Rodríguez quería complementar. Hola, Jaime. Hola. Un poco siguiendo el hilo, porque yo creo que lo que planteó Naro es como una pregunta clave y categórica para aquellos que de alguna manera nos sentimos parte del movimiento social, ¿no? Si podríamos simbolizarlo, de la Plaza Dignidad. Este movimiento que está en contra de lo que está ocurriendo en general. Cuando tú hablas y el elemento de la elección de los constituyentes, yo creo que es un tema bien clave, y tú diste varias luces en el sentido de que al parecer debiera haber una articulación con los partidos existentes para poder hacer encajar toda esta cosa. Estoy pensando de que los partidos tradicionales tendrían que abrir cupos a los independientes para que puedan participar. Si hay listas de independientes, listas de estas que se van a poder conformar por primera vez, ¿tú crees que van a estar en igualdad de condiciones? Incluso tú dijiste que había aseguramiento de financiamiento para los independientes. ¿Esos financiamientos están en las mismas condiciones para los partidos y para los independientes? ¿Por qué te hago todas estas preguntas? Porque yo creo que lo que hemos estado aquí sacándonos la mugre en estos movimientos, amigue social, y ojalá haya 1 millón de amigues sociales sacándose la mugre en todos lados para construir un Chile mejor. De alguna manera queremos ganar, pero ganar también significa de que los constituyentes tiene que haber una participación de los que fueron protagonistas de estos movimientos, y lo más importante de todo es que si no hay una relación entre esta elección de constituyente, yo creo que se va a ir por transitividad, va a haber un problema con la confección de la Constitución y todos estos elementos que tú nos has hablado. Yo no sé si todo el mundo de los partidos tradicionales están dispuestos a hacer las modificaciones fundamentales que ha permitido que el neoliberalismo campee en nuestro país. Digamos, un poco va por ahí mi pregunta. O sea, ¿está asegurado la participación de los independientes del movimiento social en este proceso? Mira, yo diría que tan asegurado como puede estarlo.
¿Qué significa eso? Significa que van a poder haber listas compuestas íntegramente por independientes, que es algo que no estaba previsto en el acuerdo de noviembre. ¿Ya? Esa es una ganada. Va a haber financiamiento parejo, en el sentido de que parejo, en el sentido, sí, el sistema de financiamiento ¿cómo lo explico? Te pagan contra voto. Entonces son X pesos, no sé, 900 pesos por voto. Entonces uno recibe la cantidad de plata según la cantidad de votos que obtuvo, ¿cachai? Y eso es parejo. Entonces yo diría que en términos formales, sí, Ok, vamos a tener las mismas condiciones. ok. Ahora, yo creo que el punto relevante, eh, yo creo que está, y esto un poco para no, para tratar de mirar el proceso de la manera más, no sé, con la mayor cantidad de antecedentes sobre la mesa. Los partidos políticos tienen una ventaja importante que espacios como este probablemente nunca van a tener, y es el despliegue territorial con el que enfrentan los procesos electorales. Tienen gente, tienen experiencia, ¿verdad? Ese es su trabajo es hacer esto, ¿verdad? Y nosotras ahí, como independientes, tenemos de alguna manera un hándicap en contra, ¿verdad? Que no se resuelve renunciando a los partidos, creo yo. Se resuelve más bien fijando condiciones para articularnos con los partidos. Exacto. ¿Ah? Eso es lo que yo creo. A lo mejor un poco ingenuo, está bien. Puede que mi propia condición de abogado me haga confiar demasiado en la institucionalidad, ya está bien, lo reconozco. Eh, pero nosotros no tenemos experiencias para llevar adelante procesos electorales donde hay que movilizar, no sé, 1 millón de votos, 2 millones de votos, ¿no? Depende del territorio. Entonces ahí probablemente el desafío va a estar en la articulación, ¿verdad? En la articulación. Eso. Súper. Tengo una pregunta desde Salinas que pregunta, ¿en cuánto tiempo crees que nuestra sociedad podrá haber reflejado el cambio en la estructura social a través de una nueva constitución? Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo, porque probablemente de todas las batallas que se juntan en un proceso constituyente como este, la más importante de todas es la que genera efectos más a largo plazo, que es la educación. Eh, cada cierto tiempo se pone de moda esto de decir la madre de todas las batallas, ¿verdad? Y cosas grandilocuentes por el estilo, pero yo creo que la educación es probablemente la batalla más importante, habiendo muchas otras batallas muy importantes también, ¿verdad? El tema de género, de agua, de pueblo originario. Pero en la educación hay un potencial de transformación social que es permanente, que es estable, ¿verdad? Que una semilla que si uno la cuida y si uno la riega, va a estar ahí para siempre, y esa semilla luego va a dar paso a otra semilla, ¿verdad? Y así. Eh, entonces, claro, probablemente, mira, yo creo que la respuesta desde el optimismo más cortoplacista, que siempre es necesaria por lo demás, es un poco la siguiente. Yo creo que en octubre las cosas efectivamente cambiaron. Eh, Eso de que Chile despertó tiene una potencia transformadora importante, porque nos dimos cuenta de muchas cosas que dábamos por normales y nos dimos cuenta de que no eran normales, nos dimos cuenta de que eran muy, no sé, negativas, que tenían efectos muy perniciosos, que nos hacían daño. Nos dimos cuenta de que al compadre del lado o a la comadre del lado también le hacía daño. Y esa experiencia política yo creo que es mucho más potente que cualquier discurso, que cualquier libro que uno pueda leer, que cualquier charla quizás como esta, porque eso es un tipo de conocimiento que surge de la experiencia compartida con gente que lo está pasando igual de mal que uno, igual de mal que una. Entonces yo creo que esa transformación yo creo que ya ocurrió. ¿Ah? Yo creo que ya ese cambio ya se verificó. Lo que tenemos que hacer ahora es consolidar una nueva constitución, ¿verdad? Y después cambiar el sistema educacional,
bueno, y etcétera. Y preocuparnos de los otros temas que están pendientes. Pero para todas aquellas personas que participamos tan activamente del proceso, del estallido, ¿verdad? Que nos involucramos, que discutimos, esto es irreversible. Y para toda la gente que se quedó en su casa mirando, esto también es irreversible. Esto también es irreversible. ¿Cachai? Entonces yo creo que por eso me da un poco de, como de, no sé, de temor a hablar de plazos. Yo creo que el efecto más potente van a ser nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Yo tengo una niña de 1 año que está durmiendo aquí en la pieza de al lado, y esos son cambios de largo plazo, ¿verdad? Etcétera. Pero al mismo tiempo hay transformaciones que ya ocurrieron. Con esto termino la respuesta. Eh, yo no me considero un hombre machista, ¿ya? De verdad. Pero para mí el impacto de las tesis el 20 de noviembre fue brutal. Fue brutal. Pero no fue brutal por la performance. Fue brutal por todo lo que vino después. Miles, miles de denuncias de abuso, de violencia sexual por redes sociales, pero miles. Esa weá, perdón, esa es una experiencia que marca, ¿verdad? Y es una experiencia compartida. No solamente la potencia de reivindicar, ¿verdad?, la lucha por la dignidad individual en la performance, que son las cosas que repito que me dice mi compañera, porque me parece que tiene toda la razón, sino que además el hecho de exponer públicamente dolores tan íntimos, tan privados, que causamos nosotros, los hombres. Nosotros somos responsables de esa cuestión. O sea, entonces, claro, lo que quiero decir con esto, para terminar con el ejemplo, es que hay procesos de transformación que ya se echaron a correr y que son irreversibles. Son irreversibles. Eso. Muchas gracias por tocar el tema de las tesis que nos influyen a todos. Ahora, Pamela Guerrero quiere hacer una pregunta. Hola, ¿me escuchan? Hola, Pamela. Hola, Jaime, un gusto poder saludarte. Saludos a todas, a todos también. Bueno, siguiendo un poquito con el tema, tengo entendido que el tema de la paridad es algo inédito. No hay ninguna constitución en el mundo que se haya realizado con el tema de paridad. Entonces, bueno, por lo mismo que desde tu perspectiva y desde tu sapiencia, ¿qué opinas tú de este tema y cómo se va a ir desarrollando? Y lo otro, cortito, es ¿qué hacemos con el tema de la participación? Porque todo esto justo se vino en esta época de pandemia, ¿cierto? Entonces me hace mucho ruido qué va a pasar. He sabido que se han realizado otros plebiscitos, otras votaciones en otros países, ahora en esta época de COVID, y había participación, pero nuestra realidad chilena, ¿qué va a pasar? Que un poco pitonizo, sí, quizás, pero desde tu perspectiva, ¿qué piensas de eso? Gracias. Ya, Pamela, gracias. Mira, efectivamente, si se elige la convención constitucional, va a ser la primera constituyente paritaria del mundo. La convención mixta no es paritaria. La convención mixta es mitad pueblo, mitad parlamento. La convención constitucional es mitad hombres, mitad mujeres. Y si se elige la convención constitucional, sería efectivamente la primera constituyente paritaria del mundo. Y creo que eso genera, primero va a permitir que la constituyente discuta temas que los hombres no ponemos sobre la mesa. Y creo que esa cuestión es clave. Pero además genera condiciones para la deliberación política que son distintas a las condiciones que generan los hombres cuando somos mayoría en las deliberaciones políticas. Porque la forma de hacer política del hombre, no del hombre en tanto figura abstracta, sino que de aquella forma de masculinidad que se ha impuesto como dominante. ¿Ah? El macho que no llora, ¿verdad? Etcétera. Bueno,
cuando ese sujeto hace política, la política tiene ciertos colores, tiene ciertas formas, tiene ciertos ritos, tiene ciertas prácticas que son distintas, a la política que es protagonizada por mujeres, o cuando la mujer tiene un papel importante, por ejemplo, en mitad y mitad, ¿verdad? Yo creo que eso solo va a generar que discutamos ciertos temas nuevos, pero que además discutamos de todos los demás temas en condiciones distintas, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un avance que es muy potente, muy potente. Y en cuanto a la participación, a mí también me preocupa un poco que para el 25 de octubre vote poca gente, pero no me preocupa tanto porque estamos en un ciclo histórico de baja en la participación electoral hace varios años ya. Va a ser difícil efectivamente revertir eso, no solamente por la pandemia, sino que por el ciclo viene a la baja. Pero además después tenemos elecciones en abril, donde probablemente el interés por participar va a ser mayor. ¿Mm? Hay muchos factores que pueden atentar en contra de la participación en octubre. Hay gente que cree que esto ya está ganado, hay gente que cree que es un tongo, hay gente que cree, bueno, en fin, que el comunismo internacional o que los K-pop, no sé, cosas raras que andan circulando. Pero la elección de los constituyentes en abril va a ser muy distinta, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener que elegir personas. Y es mucho más fácil movilizar electores cuando hay personas que cuando hay ideas. Lamentablemente, hay que decirlo, lamentablemente. Entonces no me preocupa tanto, ¿ah? Porque hay, como el proceso político es largo y tiene 2 o 3 etapas distintas, si hay poca participación electoral ahora, es muy probable que después suba. Eso. Tenemos una pregunta que se repite mucho y en esto también me representa. Así es que queremos saber, el pueblo pide saber si es que te vamos a ver como un probable constituyente. Mira, voy a contestar lo mismo que contesto siempre, ¿eh? Cuando me hicieron esta pregunta en octubre, en diciembre, porque claro, me volqué a hacer cabildo y llegaba caleta de gente a los cabildos. Entonces la gente me empezó a preguntar, bueno, ya voy a ir la constituyente, no sé qué. Y en noviembre, diciembre, enero, yo decía, calma, este no es el momento para andar levantando nombres, ¿verdad? Tenemos un plebiscito importante que ganar en abril, tenemos que trabajar en abril, no sé qué, y abril nunca llegó, no llegó abril. Entonces mi respuesta hoy día es la misma, ¿no? Yo creo que calma, tenemos que ganar el apruebo en octubre, aquí me pongo la camiseta más marcadamente, tenemos que ganar la convención constitucional. Eh, los territorios tienen que levantar también sus candidaturas, candidatos, candidatas. Para mí sería un tremendo honor participar de este proceso, no lo puedo negar, pero al mismo tiempo tengo que decir que no sé si me gustaría mucho una constituyente llena de abogados y profesores de derecho y actrices y gente famosa. Pero bueno, hay que ver, hay que ver. Pero para mí sería muy bacán, no lo podría negar, no lo puedo negar, sería muy bacán. Y para nosotros también. En honor al tiempo, las preguntas ya se cierran, vamos a tratar de contestar las que ya están, así es que pido 1000 disculpas, sé que el interés es superior, pero tenemos que respetar los tiempos. Voy a leer la última pregunta de YouTube que es muy interesante, que dice Seba Merino, Sí, claro. ¿hay que temer a la influencia internacional en Chile de Estados Unidos luego de ser escrita una nueva constitución? ¿Pero a qué intervención extranjera le temen? ¿A Estados Unidos? Sí, Estados Unidos. Ah, ya, o sea, estaba pensando en un golpe de Estado o algo por el estilo. Mira, yo creo que las condiciones históricas actuales no están para intervenciones a la antigua, o sea, no vamos a ver intervenciones tipo Guerra Fría, ¿verdad? O como en Chile o en Panamá o qué sé yo. Exacto, Cindy, estamos en otro tiempo. Lo que no sé si es mejor o peor, bueno, peor claramente no es, porque hoy día las condiciones de intervenciones son diferentes, ¿verdad? Hoy día la intervención se hace a través de la banca, se hace a través del Fondo Monetario Internacional, se hace a través del Big Data y la manipulación de conciencia a través de Facebook, ¿verdad? Entonces, se hace a través de los camioneros,
Entonces, no vamos a tener intervenciones como aquella que sufrió la generación anterior a la nuestra, pero claro, en un mundo tan globalizado y tan dependiente de la libre circulación del capital, eh, vamos a tener ciertamente algún tipo de efecto, ¿verdad? Porque además que hay que tener presente que esto está ocurriendo en todo el mundo. O sea, la democracia está en crisis prácticamente en todo el continente americano, salvo en Canadá quizá, en varios países de Europa, etcétera. Entonces, igual estamos en un ciclo de cambio más o menos importante. Muchas gracias. Yo creo que esa es una muy buena pregunta porque es una de las justificaciones del rechazo y de mucha gente que no tiene mucha información que podría pasar lo que ya pasó en el 1973. Ahora, Isabel Parra, ¿quiere hacer una pregunta? Hola Jaime, hola a todos y a todas. Bueno, yo voy a hacer la pregunta. En realidad está enfocada al tema del acuerdo, ¿cierto? Del acuerdo de paz, que más o menos tú lo mencionaste como al principio, pero quería como andar en una pregunta principal que tiene que ver con la ley 21.200, que no todo el mundo la sabe, ¿cierto? Y es muy importante también lo que dice esa ley 21.200, especialmente con el tema de los tratados internacionales de libre comercio. Entonces yo quisiera saber como tu opinión respecto a esa ley y que nos explicaras un poquito a quienes no saben respecto a eso. Eso. Gracias. Vale. Sí, justo Francisco en el chat también está poniendo el mismo tema. Mira, se ha conversado y se ha discutido mucho sobre la ley 21.200 y sobre el tema de los tratados. Y bueno, y como no soy candidato, todavía por lo menos, pero como no soy candidato, no me importa quedar mal con nadie, voy a contestar frontalmente. Yo creo que hemos sobre reaccionado un poco con el tema de los tratados internacionales. Primero porque la función de la constituyente es redactar una constitución. No es redactar leyes, no es redactar decretos, no es revisar tratados, es redactar constitución. Para bien o para mal, cada órgano del Estado tiene un mandato, porque el soberano es el pueblo. El mandato que recibe una constituyente es ese, es redactar una constitución. Lo interesante que pasa con los tratados internacionales, y que yo creo que es súper importante que tratemos de despejar un poco el temor que hay ahí, es que, primero, todos los tratados siempre, siempre tienen normas que le permiten a los estados salirse. Siempre. Entonces, no es que un tratado obligue para siempre a un estado. El estado siempre se puede salir. El problema es que eso tiene ciertos costos. Tiene costos políticos, eventualmente puede tener costos económicos, en materia de multas y cosas por el estilo, o de indemnizaciones, pero el Estado soberano siempre se puede salir. Siempre. Ahora, la ley 21.200 no hace expresa mención a ningún tratado en particular. Solo dice que la constituyente debe respetar los tratados. Y tratados tenemos muchos. Tenemos tratados, no sé, pues la Corte Penal Internacional es un tratado internacional. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está en un tratado internacional. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado internacional. La Convención que prohíbe la discriminación contra la mujer es un tratado internacional. La Convención de Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes es un tratado internacional. Entonces, si ese va a ser el piso para la constituyente, yo firmo inmediatamente. O sea, si el piso para que la nueva constitución reconozca derechos fundamentales va a ser el estándar de los derechos humanos que están en los tratados internacionales, yo firmo inmediatamente. Inmediatamente. Porque nuestro estándar nacional de protección de derechos fundamentales está mucho más abajo que el estándar que establece la Constitución, que el estándar que establecen los tratados internacionales. Entonces, si respetar esos tratados significa subir el estándar de protección de los derechos humanos, fantástico. Porque en la Constitución no hay derechos de niños, niñas y adolescentes, no hay derechos sexuales y reproductivos, no hay normas que garanticen la discriminación, que prohíban la discriminación contra la mujer, no hay reconocimiento de los pueblos originarios.
Y todas esas son normas, son derechos que están en tratados internacionales. Ahora, yo entiendo que el problema radica principalmente, el temor radica principalmente con tratados de libre comercio y especialmente con los tratados ambientalistas, ¿verdad? Con toda la polémica que hubo con el TPP-11. El TPP-11 no se ha firmado, ¿verdad? No está ratificado todavía, no es ley vigente en el país. Eh, y ahí sí, efectivamente, lo que yo creo que vamos a tener que hacer es primero consagrar en la Constitución el derecho al medio ambiente, ¿verdad? Pensar el tema del agua de una manera distinta, pensar la relación de la sociedad, del Estado, con nuestros recursos naturales, ¿verdad? En clave no extractivista. Hay que pensar qué va a pasar con el cobre, ¿verdad? Hay que pensar el litio, pero también hay que pensar el carácter extractivista de la industria forestal, de los salmones, ¿verdad? Bueno, y un largo etcétera. Repensado eso, evidentemente van a haber tratados que van a quedar fuera de juego. Y ahí vamos a tener que tomar la decisión si nos salimos de los tratados o no, y cuál va a ser el costo que va a haber que pagar por salirse de esos tratados. Eh, y ese es un ejercicio que vamos a tener que hacer. El punto que yo quiero enfatizar es que hay margen para hacer ese ejercicio. No es verdad que no lo haya. Hay margen. El Estado siempre tiene margen para hacer ese ejercicio. Quizás la diferencia que podamos tener en este momento es que a mí me parece bien que ese ejercicio no lo haga la constituyente. A mí me parece bien que la constituyente solo redacte la nueva constitución. A mí eso me parece bien, porque le pone límites a un órgano de representación y nosotros ya tenemos problemas con la representación. Entonces yo también creo que es importante que no se nos arranquen los tarros, que no se nos vayan las cabras para el monte, ¿verdad? Y que la constituyente constituya, que redacte la nueva constitución y que lo haga bien. Tampoco tiene tanto tiempo, tiene un año solamente. Eso. Gracias por la pregunta, Isabel. Gracias a ti, Jaime. Ahora, la última pregunta, en honor al tiempo y por respetar sobre todo los tiempos de Jaime. Gustavo Ojeda. Hola, buenas noches. Mi pregunta es del mismo tema del anterior y es acerca de cuál es la posición jerárquica de los tratados internacionales respecto a la Constitución, porque el artículo 6 de la propia Constitución dice que, o da a entender que es la Constitución la de mayor jerarquía, pero la propia naturaleza de los tratados internacionales da a entender otra cosa. Y sumado con eso es si existe alguna suerte de enclaves que limitan el total contenido de los tratados internacionales. Un ejemplo es la Convención de los Derechos del Niño, que bueno, indica que los niños no pueden ser discriminados por su nacimiento. Uno de los criterios es su nacimiento. Pero eso no quiere decir que acá en Chile no haya pasado algo como lo que pasó con el caso de la jueza Atala. Perdón, o sea, ese es uno también, pero es el caso de la jueza Rebolledo, que ese es como el más conocido, o la sentencia de la jueza Rebolledo con el caso de Ramón y su esposa. Entonces, ¿cuál es la razón de que no todo el contenido sea respetado de esos tratados internacionales? Ya, bueno, es una súper pregunta, Gustavo, porque yo creo que me permite poner sobre la mesa una cuestión que no siempre está, ¿ah? Y no está sobre la mesa porque los abogados, las abogadas, las profesoras de Derecho Constitucional, de alguna manera tenemos la llave para este tipo de discusiones y no somos muy buenos para tener este tipo de discusiones, esa es la verdad. Eh, Mira, ¿qué es lo que pasa? Más allá de lo que de lo que diga el derecho, más allá de lo que diga la Constitución, la ley, los tratados, etcétera, hay una dimensión que es propia de la convivencia social, que es determinante para que aquello que la Constitución dice o que un tratado dice ocurra efectivamente, se cumpla, etcétera. Y es que hay una brecha importante entre lo que dice el papel y la práctica.
la práctica política, la práctica de instituciones, el desarrollo de la cultura jurídica de un país es determinante para que los derechos que están en la Constitución se respeten, para que los derechos que están en los tratados internacionales se respeten. Entonces, lo que tenemos al frente, o sea, el problema que tenemos entre manos no es solamente de un débil reconocimiento constitucional de ciertos derechos o un problema de incorporación de los tratados internacionales al derecho interno. El problema que tenemos en Chile, para estos efectos, para efectos de esta pregunta en particular, Gustavo, el problema que tenemos en Chile es cultural. Por ejemplo, las cortes de apelaciones, pocas, pero ha habido cortes de apelaciones que han fallado a favor de las personas que solicitaron el retiro de sus fondos previsionales. Pocas cortes, pero algunas han fallado a favor. Si no me equivoco, Valdivia, Talca, Antofagasta. Y la Corte Suprema falla en contra, siempre. Otra generación de jueces y juezas, con otra formación, más viejo, fallan siempre en contra. El caso que ponía, ¿verdad?, de la jueza Rebolledo, de acá de la región. ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad? ¿Cuáles son las condiciones políticas, culturales, sociales que permiten que una persona como esa tome una decisión tan radicalmente distinta a la que podría haber tomado un juez hombre con aspiraciones de carrera en la judicatura que quiere llegar a la Corte Suprema? O sea, es muy difícil que un hombre tome una decisión como esa. Es muy difícil además que una persona que tiene expectativas de llegar hasta la Suprema tome una decisión como esa, porque son cuestiones que quedan en la hoja de vida. Entonces, y esto lo hemos visto, por ejemplo, con toda una nueva generación de jueces, fiscales, defensores, juezas de garantía, etcétera, que están haciendo su trabajo, que no tienen pretensiones de carrera profesional porque ganan probablemente mucho más dinero de lo que ganaban sus padres y madres, y que están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Pero tienen la Corte Suprema taponeando, ¿cachai? Entonces, eso es súper interesante para notar por qué tenemos tantos problemas para aplicar los derechos que están en los tratados. Porque efectivamente, como decía Gustavo en la pregunta, la Constitución no zanja de manera definitiva el valor que tienen los tratados internacionales. Por eso Chile ha tenido tantos problemas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pierde sistemáticamente los casos que ciudadanos y ciudadanas chilenas llevan, ¿verdad? Pero claro, de cuando en cuando, de vez en cuando nos encontramos con jueces y juezas que aplican el criterio necesario para proteger de la mejor manera posible a las personas. Al final de eso se trata, ¿verdad? Más allá de resolver técnicamente cómo metemos los tratados internacionales en el derecho interno, la clave está en que este sistema funcione en favor nuestro, ¿verdad? Bueno, eso, pero no sé si contesto bien la pregunta, Gustavo. Sí, el punto es que efectivamente la Constitución es errática, ¿ah? De repente dice que los tratados están por encima de la Constitución y de repente dice que están por debajo, ¿ah? El propio Tribunal Constitucional tiene la facultad para revisar la constitucionalidad de los tratados, porque los pone por debajo de la Constitución. Y eso igual es raro, ¿ah? Porque el derecho de los tratados tiene una regla que dice que los estados no pueden invocar normas jurídicas internas para dejar de respetar tratados internacionales. Entonces igual es raro, es un sistema raro. Bueno, eso contestaría Gustavo. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. No es canje, les advierto, pero este libro es buenísimo. Yo creo que de verdad sirve mucho para los que no sabemos del tema. Está todo lo suficiente para tener un poquito más de herramientas y también Buena. Darte las gracias, Jaime, porque de verdad nos aclaras mucho. Agradezco tu cercanía,
tu buena onda, tu tiempo sobre todo, y voy a responder a lo que pide el pueblo de nuevo, que piden otra sesión con Jaime Baza. Ojalá sea posible, sé que debes tener una agenda repleta, pero el interés de verdad es demasiado. Quedaron más de 12 preguntas fuera. Mira, estoy buscando el link donde está el libro, ahí, por si esa. Pero no, mira, lo que dije hace un rato es cierto. Yo efectivamente estoy como apretado, ¿verdad? Pero estoy apretado porque estoy para esto. O sea, estoy volcado a hacer esto. Entonces, si está la posibilidad de tener una jornada como esta de nuevo, yo encantado. Puede ser una jornada de pregunta y respuesta, ¿verdad? A lo mejor puedo abrir con estos 10, 15 minutos iniciales abordando algún tema en particular, ¿verdad? Que podamos conversar. De repente puede ser en otro horario también. Puede que haya gente que se sienta más cómoda en la mañana, ¿verdad? Nos sometemos a tus tiempos. Yo estoy súper disponible para que armemos. Y el formato que a ti te acomode también. Así es, podemos acordar algo más acotado, quizás pregunta-respuesta, quizás solamente una exposición de un tema en específico, quizás desarrollar 2 temas, lo que sea más cómodo para ti. Sí, no, yo encantado. Ustedes tienen mis datos, así que nada, es cuestión de que nos coordinemos nomás. Encantado. De hecho, muchas gracias. Perdona. Una condición a Jaime, porque la verdad es que Jaime está tan ocupado, está participando, yo lo veo ahí en su cuenta que está en distintos, que me ha sido tan difícil comunicarme con Jaime para establecer los puntos de nexo. Tal vez podamos intercambiar un correo, algo que sea más firme, en el sentido si va a haber una segunda fecha, poder establecerla con tiempo y mayor certeza. ¿Ah? Así que, no, encantado. Eso te tenía nervioso mi silencio. No, pero que me muere tanto. Una úlcera que ni te cuento. No, pero te estoy dejando mis datos de contacto más directo en el Twitter. Súper. Muchas gracias. Ahora los invito a todos a abrir los micrófonos y darle un gran aplauso de agradecimiento a Jaime. No. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Chao, gracias. Estaremos en contacto Muy buenas noches. más adelante. Muy Daniel, 100%. Y gracias, Jaime. Acuérdense mañana, Daniel Jaube, a la misma hora, por esta hora. Ahí estaremos. Muy invitado, Jaime, si Eso, y a ponerle color, que tenemos mucha pega por delante. Un montón, pero estamos dispuestos a trabajar por ello. Pero ya estamos en esto, así es que para adelante nomás. A ponerle puro prueba. Eso. Gracias a todos. Chao, Gracias por la Jaime. compañía.